Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando de una planta un tanto desconocida y sobre la que existen muchísimos mitos. Hablamos de las orquídeas y conocemos más de esta planta a través de un taller que se desarrollaba hace tan solo unos días en Saliplan Garden. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Pero es verdad que hay algunas orquídeas a los que eso de vivir agarrada a un árbol y como que no le va. También es verdad que hay orquídeas que son tan todoterreno que es que les da igual vivir agarradas a un árbol o a una roca, y podemos verla en un acantilado, o directamente en el suelo arraigada. Entonces, de estas últimas orquídeas terrestres es de lo que va hoy el taller, ¿vale? La idea era, venga, pues vamos a hablar de orquídeas que podríais tener en vuestro jardín macetero, o si tenéis, bueno, ya si tenéis algún patio trasero con algún muro o algo así que resguarde a vuestra planta de un viento excesivamente cálido o excesivamente frío, pues ya sería la releche, vamos. Que digo yo lo del muro, pero si además alguien tiene un espacio para tener ahí un pequeño orquidario o un pequeño invernadero, vamos, eso ya son cultivadores de nivel 3, que decimos. Claro que decir orquídeas terrestres es un poco arriesgado, ¿sí? Porque vamos a partir también de una premisa. Hay un montón de especies de orquídeas. Viven en prácticamente todos los países del mundo. Puede que haya algún país ahí perdido, alguna isla en mitad del Pacífico o algo de eso que no tenga orquídeas. El único continente donde no viven es en la Antártida, de momento. Pero hay orquídeas más allá, más al norte de la línea imaginaria del círculo polar ártico. ¿Os imagináis? Allí la vida es bien difícil, ¿eh? No sé si habéis visto alguna vez imágenes de el Himalaya o los Andes a 4.000 metros de altitud. O sea, es un auténtico desierto helado. O sea, donde apenas crecen plantas, lo que crece es enano, hay unos fríos de agárrate y no te menes. Bueno, pues ahí también hay orquídeas, ¿sí? Crecen al borde de los desiertos, crecen en lugares a veces inimaginables, aunque la mayoría ciertamente crecen en lugares tropicales. ¿Cuáles son las condiciones que tenéis en casa y que podéis prestar a esa orquídea que va a venir? ¿Sí? Pues, no sé, es como si viviéramos en lo alto de los Alpes o de una montaña y no se nos ocurriría tener como mascota a un dromedario, ¿no? O algún bicho propio de los desiertos. Habrá que buscarse algo apropiado. Las bletias son una típica orquídea terrestre que se adaptan súper bien a cualquier jardín. De hecho, yo las tengo en mi jardín. Y las tengo desde hace ya algún tiempito. Me han dado flor. He traído esta que es casi que la más chiquitaja de todas, pero es que tenía flor. Las demás, no es que tenían cápsulas de semillas. ¿Os imagináis?
O sea, llegan las abejas, entran en un sitio, en otro, tal, y las polinizan. Y se quedan las cápsulas ahí, que luego no sé a dónde irán, pero bueno. Y esto, como podéis ver, o sea, el sustrato debe ser pues, con una tierra como la de mantillo vegetal, ¿sí? No como si fuerais a cultivar tomates, tiene que ser bastante rica en cuanto a ese componente vegetal, porque lo suyo es que al regar no quede demasiado empapada. ¿Cuál es una de las ventajas de las bletillas? Pues que florecen y cuando llega la época donde estaba justo. Cuando llega el verano, verano. Cuando llega el otoño, desaparecen. Entonces, si nos damos cuenta, se quedan, vemos ahí como unos bulbos a ras de tierra, que eso es lo que va a quedar. Pero todos esos tallos que estamos viendo, las partes aéreas con hojas, todo eso desaparece. Hombre, esto hay que saberlo, porque si no, luego llega el canto típico: ¡oh, Dios mío, mira que ya se está muriendo! ¿Qué hago? Oh, a la basura. No, todo lo contrario. Es un momento en el que ellas se ponen a descansar. Pero pensad que cada temporada estos bulbos, pseudobulbos, mejor dicho, se multiplican exponencialmente. Con lo cual, al principio tenéis 4, luego vais a tener 6, luego 8, luego 12 y así. Para que os hagáis una idea, este año el ganador absoluto de la Expo que se ha celebrado en Lisboa hace un mes, en el que me tocaba hacer de juez, y el ganador, la planta ganadora, y mira que había, ha sido una bletilla. O sea, un mataco así de grande, petada. O sea, si tuviésemos que fotografiar la felicidad, habría sido ella. O sea, sus hojas inmaculadas, ni un marrón, ni un nada, y de flores, madre del amor hermoso, cómo estaba eso. O sea, y además este hombre, José, ni siquiera la tenía en el suelo. O sea, la tiene en uno de estos contenedores que seguro que podéis comprar aquí, de esos que tienen 4 patas y que lo pones donde te da la gana. Más o menos profundo, una cosa así, y vino con su contenedor como este, ¡pum! O sea, habráse visto de agradecida, o sea, una pasada. Y de la misma manera que se cultivan las bletillas, también se cultivan las calantes. Yo también he traído aquí calantes. Lo que pasa es que las mías no están en flor, ya estuvieron, y estas sí lo están. Si os dais cuenta, la floración comienza antes que la producción de hojas. Y de hecho, pues vamos a comparar. Esta está en plena floración y esta ya estuvo en floración. Y no es por nada, pero incluso como lechuga es bien bonita. O sea, es una planta vistosa. Si nos damos cuenta, también veremos ahí a la altura del sustrato esos pseudobulbos, esas pelotas, que es lo que utiliza la planta para almacenar agua y nutrientes. Estas señoritas, las calantes, hacen lo mismo. Cuando ya ha acabado la floración, ya ha acabado todo y bla bla
se deshacen de las partes aéreas, a veces no acaban de deshacerse. Se quedan así como en un último intento, que la verdad es que queda más feo que si lo hiciera del todo. O sea, que dices, hija, ni siquiera te has deshecho de las hojas, que se te han quedado unas hojas que son una verdadera porquería. Queda como un matajo, o sea, asqueroso, medio seco, virrioso, con ganas de cortar, pero no se puede cortar, simplemente ella es así, ella es original. Y entonces, pues nada, lo que haremos será igualmente mantenerla tal cual. Yo las tengo fuera en el patio, ¿eh? Cuando llueve se mojan y cuando no llueve pues me toca regarlas, sobre todo en verano, porque la evaporación es alta, pero son orquídeas de muy bajo mantenimiento, ¿sí? O sea, ¿esta es la misma bichutera? No es la misma, está en la línea. En la línea. Es una prima. Y abre, cuando termina la floración, es cuando abre Cuando termina la floración, es cuando entonces hace así, y empieza a sacarte hojas por un tubo, y un mataco que pa' qué. Y veremos cómo también empieza a desarrollar un rizoma, para que nos entendamos, como si fuera, vamos, todos aquí hemos visto un cañaveral, ¿verdad? Pues el rizoma de la caña va por debajo, que a veces es tan descarado que ni siquiera va por debajo, que lo vemos a ras de tierra, mandando sus raíces a medida que avanza, hasta que llega un momento en que se para y da una caña hacia arriba. Pues aquí sucede algo por el estilo. O sea, manda un rizoma y tampoco es demasiado largo, hasta que se para y forma un nuevo bulbo y lo empieza a engordar. Cuando lo ha hecho, una vez que ya considera que está acabado, se va a poner a dormir. Entonces, cuando haya perdido las hojas, cuando esté, va a mostrar signos de que no estoy para trotes. Iba a decir una grosería. Pero en ese momento ya cortaremos los abonos. Pero podemos seguir regando con moderación. Esa que ha puesto usted ahí en la mesa, que ha dicho usted que la tiene en su patio, se puede tener en un patio interior. Muy claro. Que yo tengo un patio interior. Claro. Entonces, puede que tampoco son... la puedes tener en un patio interior y la puedes tener en un balcón. Sí, y pero si... en el patio interior viene bien. Sí. Se acoplaría bien, ¿verdad? Sí, se acoplaría bien. En cualquier caso, estas plantas no deben recibir el sol directo en verano. En invierno vale, pero en verano no. Yo la tengo así apartada, de manera que, bueno, cuando sale el sol la primerísima hora, ahí sobre las 7 o algo, recibe unos rayitos, pero luego ya no. ¿Cuál? Esa me gusta. Las orquídeas son como decía mi abuela, como las novias. No hay novia fea. Y las orquídeas casi 3/4 de lo mismo. Hombre, hay alguna un poco así, pero bueno. Todas tienen su encanto. Hay una especie muy bonita que se llama Calanthe argentostriata, que es una pasada. El nombre de hecho lo dice, argentostriata. Es decir, con estrías, con rayas de color de plata. Qué pasada, ¡Wow! Ni se imagina. Que hay que ir a ver eso a este punto. ¡Faltaría más! Que ¡Correcto! Que hay que ir. Entonces, Esa me tiene ha gustado mucho, las hojas, aquí a lo largo de las nervaduras, tiene unas franjas de color plateado. Ahí están dentro de ese grupo, que la verdad es que para mí la mayoría lo son, pero bueno. Hay gente que, si la orquídea no le da flores, como que pierde encanto.
Es verdad que entre nosotros decimos que una orquídea que no da flores en realidad es una lechuga cara. Pero hay orquídeas que, oye, que si quiere florecer, que florezca, pero que si no, lo mismo da que da lo mismo, porque son un bellezón por sí solas. ¿Tiene algún problema? Yo tengo 2 de esas que me llevé cuando viste el curso. ¿Ah, sí? Ah, ya ha venido antes. No, yo vengo aquí. O sea, que ya son veteranos de edad. Madre mía. Me llevé 2 de esas, pero las señoritas no me han echado flores. ¿Y eso por qué? ¿Dos de qué se llevó? 2 de esas. ¿De esto? Sí. ¿Quimbilio? Válgame el Señor, no puede ser. Digo, Señor, y la Virgen que no me han echado este año. Vamos a ver, o sea, esta de aquí, de hecho, antes de venir, he querido sacar unas fotos de la mala bestia que tengo en casa. O sea, que es... Las tengo muy bonitas, pero no florecían. Ay, Dios mío de mi vida. Pero bueno, ya espero que florezca. Joder, pedazo de mata, ¿eh? ¿Y no todas las variedades de orquídeas? A 28 pavos. Con el 15%. Vamos, mariquita el último, el que se decía en mi tiempo. O sea, vamos, el que, joder, está muy bien de precio. Está muy bien de precio. Ya lo creo. Porque en este caso, cuando compramos una orquídea, vale, la inflorescencia podía haber sido más grande, quién sabe, pero no miramos eso, miramos el estado de la planta. Y en ese sentido es extraordinario, extraordinaria. Además vienen nuevos brotes también por aquí, la verdad es que es una planta para pillársela ya. ¿Habéis visto los pseudobulbos que tiene? Estos son los pseudobulbos. Los pseudobulbos son como los bulbos, nunca mejor dicho, pero el bulbo está bajo tierra, mientras que el pseudobulbo es un engrosamiento del rizoma y está, obviamente, es una parte aérea, no subterránea. Y los pseudobulbos son utilizados por las orquídeas para almacenar, pues eso, el agua, almidones y toda clase de golosinas que le van a hacer crecer. ¿Has visto estos pseudobulbos? Vale. La bestia que yo tengo en casa, que es como un tiranosaurio rex, tiene el tamaño de un pequeño melón. Necesita pasar calor en verano. Necesita pasar frío en invierno. Necesita un poquito de luz en invierno. Y luego, a lo largo del día, necesita que haya una buena diferencia térmica entre el día y noche. Donde la tengo acoplada, ¿verdad? Y tiene los requisitos, ¿eh? Cuando digo diferencia térmica diaria, me refiero a que durante el día tiene que tener su calorcito y cuando llega la noche, pues tiene que tener 7-8 grados menos mínimo. O sea, no es una orquídea idónea para tener dentro de casa. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. Tenemos más temas interesantes en este sector primario. Hablaremos de cómo se cultiva el apio y también sobre las piernas cansadas. Será en tan solo un momento. Antes, unos consejos de nuestros patrocinadores y en menos de 2 minutos estamos de vuelta. Si por tu nómina tu banco no te da na de na, domitíliala en Caja Rural Granada y pasa de nómina a nómimas. ¡Hasta 600 euros más! 300 de bonificación y hasta 300 de remuneración el primer año.
Saldo máximo a remunerar 10.000 euros. Solo hasta el 31 de mayo o 1.000 primeras nóminas. Además, 0 comisiones con el programa Porque Somos Así. Infórmate en cajaruralgranada.es. Cercanos por naturaleza. Ya estamos de vuelta, os hablamos durante los próximos minutos de este sector primario, de cómo cultiva la empresa La Huerta España el apio en las tierras motreleñas. Nos encontramos en una finca de apio, son hojas de apio, como puede ser parecida a la del perejil rizado, el cilantro, se considera como una hoja de hierbas aromáticas, porque la gente lo puede confundir cuando hablamos de apio con el apio de penca, el de la misma familia, pero este no hace tallo tan grueso, sino son hojas de apio que se dedican normalmente para tipo de sopa y por el estilo. Nosotros, nuestro cultivo en la huerta empezamos a sembrar en septiembre y tiene una duración de un ciclo de unos 9 meses a 100 días, depende de la época en la que siembres. Me refiero que si siembras en septiembre más o menos son ciclos de 90 días, y si siembras un poquito más adelante, en octubre, noviembre, ya se te va a 100 días, 105 días, porque los días son un poco más cortos y menos luz. Cuando llega a su tamaño, que nosotros como lo dedicamos a industria, normalmente pues el tamaño que buscamos son sobre 40, 50 centímetros, ya depende del cliente. Tenemos otros clientes que lo venden también para hacer manojos y buscan un apio más pequeño, un apio de 20 centímetros. Entonces depende del momento, vamos seleccionando las fincas y vamos entregando al cliente lo que necesita. El ciclo de este apio, cuando normalmente sobrepasa ya los 5 o 6 meses desde la siembra, entra en floración. Entonces hacemos nueva siembra en enero, febrero, para poder cubrir toda la demanda de ciclo. Es decir que, perdona que te interrumpa, de cada plantación que hacéis podéis obtener entonces unos 2 cortes. Sí, las que se siembran en septiembre, porque nosotros tenemos que hacer una planificación de entrega al cliente. Nos piden kilos por semana, entonces tú no puedes sembrarlo todo de golpe, lo haces escalonado, vas haciendo siembras de septiembre, octubre, noviembre. Solo el inconveniente que tienes con las primeras siembras, que cuando llega el mes de mayo, ya todas esas siembras, casi todo está en floración. Entonces tienes que hacer nuevas siembras en enero y en febrero para poder cubrir esos huecos. Las primeras sí le puedes dar 2 siegas, incluso hasta 3, depende cómo vaya el cultivo, y las últimas de 1 a 2, para poder mantener el suministro. Se siembra también caballones, como todos los otros cultivos que hacemos aquí en La Vega, como las coles o otros tipos de perejil que ponemos. Se riega manta y se siembra también con una máquina. Nosotros encargamos la planta en el semillero, son alveolos, que cada alveolo tiene más o menos aproximadamente unas 8 semillas, para que necesitamos que sea una roseta frondosa para que tenga peso. Cuanto más cantidad de semillas, los tallos son más finos, entonces tienes que jugar un poco con lo que te pide el cliente. Si quiere tallos más finos, más gruesos, pones más semillas, pones menos semillas y tú vas jugando con eso.
Nos has comentado que se ponen caballones y el riego es a manta, pero los requerimientos de riego, ¿cada cuánto tiempo tenéis que regarlo, por ejemplo? Pues mira, depende de la época del año también en la que sembremos y depende cómo venga el año. Cuando empieza a sembrar todavía en septiembre, que hay bastante calor, es verdad que los riegos son más frecuentes, estamos hablando más o menos uno semanal. Pero ya cuando entran los meses de noviembre, los días más cortos, hay más relente y se mantiene bastante más la humedad y el cultivo ya está crecido, prácticamente una alfombra que no ve el suelo, se mantiene mucho la humedad y puede dar riegos cada 15 días perfectamente, un riego de mantenimiento. Los tratamientos no hay nada especial fuera de lo común, son tratamientos fitosanitarios comunes igual que los otros. Las plagas que más atacan pues son el pulgón y la oruga, pero se pueden controlar fácilmente. Y sí hay que tener un poco de ojo con las alternarias, que son temas fúngicos, porque aquí en Motril tenemos bastante relente por la mañana y es lo que más puede atacar. ¿Qué mantenimiento requiere? Por ejemplo, ¿le vais quitando también mala hierba o no, o es más fuerte la planta y no suelen crecer mala hierba? Sobre todo al comienzo tienes que controlar muy bien que la mala hierba no gane al cultivo. Una vez ya está cerrado ya es difícil que nazca competencia, pero al principio sí solemos pasar mecánicamente con la vinadora y luego damos un pase manual para las 4 o 5 hierbas que siempre se quedan sueltas, quitar la mano. Y una vez se cierra el cultivo ya no tenemos problemas. Una vez se cosecha, todos los restos vegetales que quedan de post cosecha en el suelo solemos retirarlos para que no genere pudrición y el rebrote venga bien, porque como te he comentado podemos dar 2 o 3 siegas al cultivo. El corte lo hacéis a mano, ¿no? El corte es manual. Hay gente en otras empresas que lo tienen mecanizado, pero nosotros hemos visto que la calidad la podemos hacer mejor a mano. Y por el sistema de siembra que tenemos, que es encaballoneado, y lo hacemos a mano. Y no es algo muy costoso en el sentido de decirte, por ejemplo, una col. Con una col tú la coges a mano y no hay ningún problema porque la col en sí pesa 1 kilo, 2 kilos, pero sin embargo el apio, que sería igual que, por ejemplo, cortar el perejil, para hacer 1 kilo, madre mía, cuánto tiempo necesita una persona y cuánto esfuerzo, ¿no? La verdad que sí, eso es muy importante, tener muy buena calidad para poder mantener un buen ritmo, que tengas poco amarillo, porque cuando ya tienes mucha densidad, las hojas del centro no le llega luz y ya empiezan a amarillar, entonces es importante no tener mucho amarillo para no tener mucha mano de obra en quitarlo, que el apio esté muy sano, en que no tenga ningún tipo de enfermedad fúngica, que no tengas que estar quitando hojas, entonces todos esos detalles te ralentizan la cosecha, entonces se te puede hacer bastante complicado. Es muy importante que el cultivo vaya muy bien desde el principio para tener un buen resultado. Vale, como te comentaba, el corte es manual, se coge el manojo, se corta cerca del suelo para que no queden muchos tallos altos para el rebrote, se corta y se limpia, lo que comentaba, cuanto menos amarillo tenga, más fácil es para la recolección. Hay que destriar todas estas hojas pequeñas que están amarillas, se le da un vistazo de que no tenga ningún tipo de mancha en la hoja y se coloca en la caja. Se le da un último vistazo y se puede quitar cualquier detalle que no esté bien. Y así iríamos con el siguiente manojo. Se mira, se quita la hoja amarilla, se da un vistazo, si está sano, a la caja. Por eso es importante que comience bien, que comience bastante limpio. Luego se quitan un poco los tallos más feos, más viejos, y se quedan en el suelo. Manu, acabamos de ver cuando has estado cortando que digamos, los tallos que no sirven, los que están en peor estado, los dejáis en el suelo. ¿Y con eso qué hacéis? ¿Eso se queda ahí como abono o los retiráis o como...? Si fuera el fin de cultivo, si fuera un cultivo que ha finalizado, lo dejaríamos para incorporarlo al suelo, porque al final es materia orgánica, pero como es un cultivo que tenemos la idea de que siga rebrotando, todos esos restos de post cosecha, si caen encima del corte, pueden dar lugar a pudrición y la planta enfermar. Entonces solemos retirarlos, cuando hay mucha cantidad solemos retirarlos y dejarlos en los bordes de la finca, donde luego lo incorporamos al suelo con rotabatos. La verdad que es un trabajazo, ¿no? Porque es verdad que en el corte cojáis un manojo grande, pero luego el estar supervisando a ver si está todo en buen estado, más luego aparte recoger lo que se ha tirado, me imagino que, hombre,
Será un trabajo mecánico que los trabajadores, una vez que empiezan a hacerlo, van rápido, pero si no es un trabajazo, ¿no? Sí, de primera es trabajo, la verdad que es un trabajazo, como dices, pero cuando ya tienes feeling con el cultivo y sabes lo que tienes que hacer, rápidamente lo haces. Automáticamente entra en un sistema de automatismo. Corta, lo limpia, lo vuelve a la caja, corta, lo limpia, lo vuelve a la caja. Entonces se te hace un poco muy mecánico también, aunque muy manual, pero muy mecánico, siempre en movimiento. Estamos hablando, nos has comentado antes, pues que eso, que a cada cultivo podéis darle hasta 2-3 cortes. Cuando cortáis, ¿cuánto tarda en rebrotar y en que tenga la suficiente altura, suficiente tamaño para volver a darle otro corte? Pues sí, se le suele tardar sobre ya unos 50 días, porque hay que pensar que ya no es una planta joven que viene de semillero, es una planta que tiene un sistema radicular muy fuerte, entonces al poco ya de que coge un poquito otra vez de agua y de abono, la planta crece muy rápido y se corta fácilmente del ciclo original unos 30 a 40 días. Podemos quedarnos entre 45 y 50 días con el segundo corte. Pero también depende un poco del tamaño que vayas buscando. Si vas buscando de 20 centímetros, se va a hacer menor. Si vas buscando un apio de 30 a 40, tienes que esperar unos pocos más de días. Me imagino también que al hilo de esto que estás diciendo y lo que has comentado antes, de que dependiendo de los clientes, pues lo quieren más grande, lo quieren más pequeño y tal, me imagino, por lógica hablo, corrígeme, que tendréis finca asignada a cada cliente. Quiero decirte, precisamente por eso que tú has dicho, porque si en esta finca un cliente lo quiere con 20 y otro con 20 centímetros y otro con 30, sería un lío, ¿no? Exactamente, sí, y eso viene en la parte de la planificación. Cuando nosotros tenemos ya las previsiones de venta con los clientes, los volúmenes, ahí entra la parte de oficina, de que hay que estudiar bien qué número de plantas hay que poner por parcela para un cliente, qué número de plantas para otro y tenerlo muy bien estudiado. Porque no solo eso, luego la climatología de cada año es diferente, entonces tienes que tener muchos puntos en cuenta para intentar ser lo más fino posible. Porque el apio lo bueno que tiene también son tallos, entonces depende de la altura que tú des el corte, pues él tiene un tallo más largo, tallos más cortos, pero siempre te va a encarecer la mano de obra y va a perder peso, porque tú puedes tener un apio de 30, pero si tu cliente no quiere 30, quiere 20, tú tienes que cortar 20 y tienes que dar un segundo corte al manojo para dejarlo en 20, entonces ya te complica el tema de cosecha, entonces por eso es muy importante tenerlo muy bien planificado para un corte a la caja. Y se me ocurre otra cuestión, por ejemplo, una vez que le dais el primer corte, entiendo que esos tallos son de la máxima calidad, pero ¿el rebrote sigue manteniendo la misma calidad o ya va perdiendo un poco de calidad? No, sigue manteniendo la misma calidad. Si hacemos las cosas bien desde el principio, retiramos todos los restos de post cosecha, un buen abonado para que la planta retome otra vez fuerza y agua, son de buena calidad. Porque sigue creciendo del mismo corazón de la planta, sigue creciendo hojas, que si no las cortas también sigue produciendo, solo que cuando ya tiene mucho volumen se ponen amarillos porque no hay espacio para tanta densidad. Pero nosotros al liberar esa carga de hoja vuelve a salir con fuerza y con vigor. Nos has comentado al principio que algunos de vuestros clientes venden esta hierba, bueno, este producto lo venden en manojos, y los que no lo venden en manojos, ¿cómo se venden? Pues lo llevan a industria, lo pican y le hacen pequeños embolsados como para la cuarta gama, en bolsas para hacer sopas, para darle ese sabor a apio. Ajá. ¿Y normalmente se exporta todo fuera o algo se queda en España también? De momento nosotros la hoja de apio todo va afuera, va en exportación. No tenemos nada a nivel nacional, de momento. Te voy a hacer ya para finalizar una pregunta que no sé si me podrás contestar o no. ¿Tú has probado el apio? ¿El sabor que tiene este apio es similar al sabor que tiene el apio que estamos acostumbrados a consumir en España? Porque ya te digo, porque es verdad que al hilo de lo que tú decías de que se va todo para exportación, después pensando, es verdad que nosotros este apio en España no se suele utilizar, salvo que algún cocinero y tal, a lo mejor en algún restaurante más así, pero en casa no solemos utilizarlo, siempre nos vamos al otro apio de las pencas. De las pencas, sí. Al principio el sabor es similar, al final el olor, si vosotros lo podéis notar aquí, es similar al del apio, es la misma familia, solo que uno hace tallos más gruesos como de penca y este solo se queda en tallos finos como el que estamos acostumbrados de ver, perejil liso. En cualquier época del año, disfruta de mis calabazas en tus comidas.
son de máxima calidad y garantía. Consume producto español, consume productos de cercanía. En nuestro apartado de nutrición visitamos como siempre el Centro Médico Naturalia, en el que su médico integrativo Miguel Martín Almendros nos va a hablar de un problema de actualidad con el que se encuentran muchísimas personas. Vamos a hablar durante los próximos minutos de este sector primario de las piernas cansadas, de cómo prevenirlas y sobre todo, si llegamos a esa situación, de cómo solucionarla. Ya sabéis que las piernas cansadas no solo es un problema de verano, sino que también lo tenemos en invierno y en otoño y en primavera. Y si no, que se lo pregunten o se lo digan a las personas que la padecen, ¿no? Pues piernas cansadas, hombre, fundamentalmente es en verano. ¿Por qué? Porque hace más calor, se produce más vasodilatación por el calor de las venas, entonces empeora toda la circulación, se estanca la circulación en las extremidades inferiores, hay una gran retención de líquidos y ya vienen los síntomas que ahora vamos a ver de piernas cansadas, y que no es un problema solo de personas muy longevas, sino que es un problema que el 80% de las personas adultas de más de 18 años lo sufren o lo padecen o lo van a padecer. Solo se libra un 20%. ¿Y qué síntomas podemos tener por piernas cansadas? Porque claro, todo el mundo ya sabe lo que es una pierna cansada, ¿no? Las piernas se me cansan, pero hay unos matices que es importante tenerlo en cuenta para sobre todo cuando vas a una consulta médica, discernir si esas piernas cansadas es por un tema circulatorio, es por otros temas que ahora vamos a ver, ¿no? Otras causas que puede haber detrás de esas piernas cansadas. Los síntomas, en primer lugar, es un dolor o bien generalizado de todas las piernas, o bien localizado, y muchas veces cuando es un dolor localizado se localiza en zona que hay varicosidades, que hay varices, o bien abultadas o bien en forma de arañas vasculares. Aparte del dolor, es un cansancio y pesadez de las piernas, que me refieren a mí las pacientes y los pacientes que es como si tuviesen columnas en las piernas, que les cuesta mover como si tuviesen hierro dentro de las piernas. Se acompaña muchas veces de calambres, de contracturas en la zona de los gemelos, de hormigueos, como si tuvieses disestesias, hasta los pies incluso te pueden llegar, calor, mucho picor en las piernas, prurito, desazón que te obliga a rascarte y nunca estás cómodo, y sobre todo la hinchazón, el dolor y la hinchazón, ¿no? El cansancio y la hinchazón son los dos pilares fundamentales de las piernas cansadas, que en muchas ocasiones pues, se acompañan de varices, de arañas vasculares, y en las situaciones más avanzadas, cuando hay un problema de circulación de fondo, pues incluso en donde más notas esa pesadez, ese hinchazón, hay problemas de celulitis, porque detrás de la celulitis, en muchísimas ocasiones, por no decir en la mayor parte de las circunstancias, tenemos un problema de retorno venoso, un problema circulatorio. Las causas, como hemos comentado al principio, pues son múltiples causas, ¿no? En primer lugar, tenemos la causa por antonomasia de piernas cansadas, que es la insuficiencia venosa, ¿no? Y eso es, cuando tenemos una insuficiencia venosa como origen de piernas cansadas, la mayor parte de estos pacientes son mujeres. ¿Por qué? Porque detrás de esa insuficiencia venosa subyace muchas veces un problema hormonal, un desequilibrio hormonal, un desequilibrio endocrino. Y esto lo justifica que ese dolor de piernas cansadas y ese hinchazón en las mujeres se centra, cuando es debido a causa hormonal, en los cambios menstruales. En el síndrome premenstrual, cuando están menstruando, ahí es cuando más se acentúa, ¿no? Y luego, hombre, que es patognomónico de la mujer, los embarazos, cuando tienes el bebé o la bebé en el panzuque, que entonces te impide el retorno venoso, entonces suele ser muy típico pues la pesadez de piernas y la hinchazón y el dolor de piernas, ¿no? Luego otra causa es el sedentarismo. Mira, hoy en día nos estamos dando una sociedad que la mayor parte de las actividades profesionales se ejercen sentados. Y todo va ya por inteligencia artificial, por ordenador, por despacho, sentados en definitiva, y eso también ocasiona esa falta de movilidad, una retención de líquido en las piernas y un no retorno venoso. Otra causa es la mala alimentación. ¿Por qué? Porque si no llevamos una dieta mediterránea, como 20 veces os he comentado en este medio de llevar, pues igual acabamos haciendo una dieta desequilibrada con un abuso de consumo de sal, de cloruro sódico, y esa sal hace que se retenga mucho más líquido en nuestro cuerpo
y eso se asocia a un desequilibrio de la circulación. La mala higiene postural, que eso va en gran parte medido por el sedentarismo, asociado al sedentarismo, y otras veces no, porque tenemos profesiones que igual tienes que estar, cuando estás en una corrida trabajando, tienes que estar de pie, sin moverte, en 8 horas, salvo para ir a hacer pipí, en 30 segundos, ¿no? Entonces eso ya te ocasiona también unas piernas cansadas, o cuando hay un sedentarismo en la oficina, cuando no te queda más remedio que estar sentada y no te puedes mover, ¿no? No te puedes mover, entonces se asocia también a esas piernas cansadas. Medicación pues es un tema que a veces tienes que lidiar con ello, ¿no? Porque ya hemos dicho en varias ocasiones que lo que arregla una cosa es tropeados, ¿no? Y aquí lo estamos viendo cuando hablamos de antihipertensivos, cuando hablamos de antidepresivos, cuando hablamos de anticonceptivos orales o simplemente la toma de antiinflamatorios como ibuprofenos, se asocian a un problema de retención de líquidos y de piernas cansadas por un compromiso circulatorio. ¿Cómo no? Ya que hemos hablado de la mala alimentación, el sobrepeso. A mayor peso que tenga una persona, más dificultad va a tener de retorno venoso, más compromiso de las válvulas de las venas para que ese retorno venoso vaya en condiciones hacia el corazón y no se estanque en las extremidades inferiores, ¿no? Y por último, pues podemos tener algunas patologías como patologías tiroideas, problemas de corazón, insuficiencias ya graves renales, que hace que se retengan líquidos en las extremidades inferiores, independientemente de que haya problema circulatorio, de que te muevas, no te muevas, o que tengas una vida sedentaria o no tengas una vida sedentaria, ¿no? Esas son un poco las causas que más pueden incidir en los problemas de piernas cansadas, tengan o no compromiso de circulación, de retorno venoso. Y con la pincelada que hemos dado a las causas, pues ya podéis imaginar pues por dónde van las soluciones, ¿no? Porque todo problema tiene una solución, que requiere mayor implicación nuestra, pero todo tiene una solución, y en este caso realmente requiere mucha implicación, porque tenemos que empezar con unos hábitos saludables, y esos hábitos saludables van de la dieta mediterránea, una dieta mediterránea sana, rica en fibra, que aumente el ritmo intestinal y que cuando tú consigues hacer deposiciones 1 o 2 veces al día, evitarás la congestión, la constipación, como llaman los franceses al estreñimiento, el atasco en el vientre que impide el retorno venoso. Y además una dieta mediterránea rica en frutas y verduras de temporada y de proximidad, pues es una dieta rica en flavonoides. Los flavonoides son unos fitoquímicos que actúan produciendo una vasoconstricción y actúan como antiinflamatorios naturales. ¿Dónde los tenemos flavonoides? Pues los tenemos en alimentos tan de nuestra zona como el pimiento, como las espinacas, como las fresas, como la remolacha, como las uvas tinta, las uvas de color rojo por el resveratrol, que ayuda mucho al retorno circulatorio. También tenemos a nuestra disposición, tenemos la posibilidad de usar complementos alimenticios, ¿no? Complementos alimenticios que, aunque se dispensen en herbolario, no sean exclusivos de farmacia, pero siempre es conveniente, como es mi martinete cuando me refiero a ellos, es la prescripción o el consejo por un profesional sanitario, una persona que sepa de esos complementos alimenticios, que pueden ayudar mucho a la pesadez de las piernas, al retorno circulatorio, pero también, por mucho que sean naturales, puede tener interferencias con otros medicamentos. Ahí tenemos, por ejemplo, la vid roja, el ginkgo biloba, el castaño de Indias, que es la castaña pilonga, la amarga, y el Ruscus aculeatus, el rusco, ¿no? Que está en muchísimas fórmulas, como venotónicas y como estimuladoras del retorno venoso y descongestivas de las piernas. Muy importante también, en tercer lugar, beber muchísimos líquidos. Cuanto más líquido bebamos, el riñón va a trabajar mejor, y siempre que no haya una insuficiencia renal, evidentemente nos va a ayudar a mover la sangre en el cuerpo porque mueve los líquidos. El ejercicio, fundamental. Hábitos alimenticios y actividad física, andar, nadar, bicicleta, en definitiva, ejercicios que potencien la musculatura del tren inferior, de las extremidades inferiores. ¿Por qué? Porque así como las arterias tienen una musculatura que se contrae y hace que bombee y avance la sangre, las venas no tienen esa musculatura que se contraiga y haga que nos retorne la sangre de las piernas al corazón, sino que depende de la musculatura que rodea esas venas, y eso lo tenemos que estimular, esa musculatura de las piernas, pues con actividad física regular y adaptada, por supuesto, a nuestra edad.
Los consejos que os puedo dar a una persona que ya tenga piernas cansadas es para que coja las riendas de su vida, de sus piernas cansadas, es en cuanto llegue a casa, por ejemplo, pues sentarse, cambiarse de ropa, ponerse cómodo evidentemente y levantar las piernas a la altura del corazón para que retorne toda la circulación más allá de los tobillos, para que suba, ayudar a que, aparte de la actividad física que podamos implementar cuando tenemos nuestro tiempo libre, simplemente por tema de gravedad, vaya retornando esa sangre al tronco y al corazón para que vaya bombeándose. Duchas de agua fría, de los tobillos hasta las ingles, o si no agua fría, agua templada, ir jugando con agua templada, agua fría, para estimular ese retorno venoso. También nunca está de más que nos demos un masaje ascendente, empezando por los tobillos y acabando en los muslos, con algún tipo de pomada pues que sea circulatoria, que sea fresca, que tenga efecto frío, y la mayor parte de estas pomadas suelen llevar aceites esenciales, que son los que le dan esa sensación de frescura después de darse el masaje, y eso tonifica la musculatura y hace que estimule el retorno venoso. Como no, intentar no usar tacones, como no usar prendas ceñidas, porque si estamos diciendo que el problema de piernas cansadas va asociado a problemas circulatorios y en la mayor parte de las ocasiones asociado a mujeres, rayos, muchas veces ves a señoras o chicas no tan mayores que van con una ropa ceñida que parecen, perdonadme, parecen morcillas mal embutidas. Entonces eso lo único que nos hace es perjudicar el retorno venoso. Entonces eso tenemos que ser conscientes junto a los tacones, el llevar prendas holgadas y no usar tacones para facilitar ese retorno venoso y evitar la sensación de piernas cansadas. Ya hemos comentado antes también no cruzar las piernas, la posibilidad de utilizar medias de compresión o compresión suave, media o fuerte, dependiendo un poco casi, guiándonos en este sentido del consejo que nos vaya a dar nuestra médica o nuestro médico de cabecera, ¿no? Y evitar estar mucho tiempo de pie y estar mucho tiempo sentado, y si no te queda más remedio, sacar tus 2-3 minutitos entre media hora o 45 minutos que estés de pie o sentado para movilizar un poco las piernas y que fluya ese retorno venoso, ¿no? Y hombre, si tenéis ocasión en la oficina o tenéis ocasión al llegar a casa, eso sí que hay ocasión, hay un par de ejercicios muy tontos que podemos hacer todos, es con el tobillo, son círculos. Una cosa tan tonta, imaginaos que esto es el pie, son círculos en un sentido, en el sentido de las agujas de reloj, y en el sentido contrario a las agujas de reloj, con los tobillos. Eso simplemente, este movimiento va a facilitar el retorno venoso. Y hay otro ejercicio también muy tonto, es que con la pierna estirada, primero tenemos que hacer una flexión plantar, todo lo que se pueda del tobillo, y luego, acto seguido, una extensión del pie. Hacer este movimiento seguido 10, 15, 20 veces seguidas, forzando un poquito la extensión y la flexión. También esos dos ejercicios, si los implementamos uno seguido de otro, con repeticiones de 15, 20 cada uno, puede ser suficiente para notar ya el alivio. Y, hombre, la persona que ya tenga mayor compromiso, pues rompo una lanza en favor de los centros de estética, porque ahí están esas cabinas tan maravillosas que es aconsejable el uso en verano una vez a la semana o al mes, en invierno una vez al mes, pues que se aplican presoterapia, se hace un drenaje linfático implementado por una persona que sepa hacerlo, o masajes con vendas frías, que nos va a conseguir una disminución de la retención de líquidos, una mejora de la circulación y calmar ese dolor que nos ocasiona el acúmulo de sangre en las piernas. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Esto por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario, en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo.